La primera vez que vi danza fue en la televisión, un ballet que se llamaba El lago de los cisnes y quedé fascinada por el mundo fantástico que se veía en ese ballet, lleno de imágenes de príncipes, princesas, brujas, un mundo encantado que me hacía un poco salir de la realidad que teníamos en nuestro país, que era la dictadura, y que a pesar de que yo era muy pequeña me daba cuenta que vivíamos en el miedo. Fui a dar mi examen al Teatro Municipal y la primera clase, mi profesora me pide que muestre el ejercicio y yo me paro muy orgullosa en la barra, en primera posición, me tomo de la barra, muestro el ejercicio y cuando termino de mostrar el ejercicio la profesora dice, así como ella lo hizo, no hay que hacerlo. Las prácticas son modelos de reflexión, los haceres son modelos de reflexión y por lo tanto esa es la premisa metodológica un poco que hemos seguido durante estos años. Máquina Subjetiva ha indagado sobre más o menos el mismo fenómeno y que tiene que ver con cómo la danza se ha ido conformando históricamente a través de individuos, de sujetos particulares, ¿no? Pero a la vez cómo esos sujetos de alguna manera van conformándose también en esa relación con la danza. Hemos estado trabajando fundamentalmente en torno a una noción más bien de subjetividad, ¿no? Y cómo la danza ha impactado y transforma o da cuenta, ¿no es cierto?, ese proceso de articulación histórica a través de la danza, de cómo las intérpretes se han introducido en la danza y cómo eso de alguna manera se manifiesta materialmente. Los procesos han dado cuenta también de momentos generacionales de la danza muy importantes, ¿no? Es decir, entonces en el caso de Isabel y de Francisca, que son profesoras, que su formación sucedió entre los 80 y los 90, es muy común ese momento de formación. Y en el caso de Daniela, que ella empieza a formarse en la segunda década de este siglo, ¿no? Del 2010 para adelante, evidentemente ha sido bien interesante también ese cambio generacional y ese cambio en relación con la propia historia de la danza en nuestro país que involucra esos modelos formativos. Se me borró el pensamiento, mis ojos no son los míos. Puedo perder el sentido de un momento a otro momento. Ni el mayor de los espantos congelan así las venas. Ahora estoy tomando algunos elementos de movimiento que viví en la obra Proyecto Patria, entonces lo que hago es recordar coreografías que me acercan a ese lenguaje, sobre todo de Andrés Cárdenas, y se ve ese mismo lenguaje intervenido por lo que sería actualmente el lenguaje en el que estoy construyendo. Por ahora lo que hacemos es recordar estructuras coreográficas, ciertas imágenes, música. También tengo el vestuario de la obra que usé en ese tiempo, con los elementos, con las fotografías, con un collar, con los zapatos. Y algunos segmentos de coreografías, de movimientos que hacíamos en esa obra. En buena cuenta esto que vamos a mostrar de la Fran ahora es un poquito más ficcional que lo otro porque acá ya más o menos tenemos una escena más o menos armada. Pero hay elementos que nos faltan que tienen que ver con algunas teles que tienen que ir, en donde la Fran tiene que ver unos registros de sus obras que ella bailó durante los 90. Entonces, en relación con ese material, ella de alguna manera selecciona y utilizamos un audio de alguno de esos materiales. Para mí ha sido un trabajo, no sé si es un trabajo desafiante en el sentido de que me mantiene muy concentrada en mi producción, porque Camilo está haciendo las preguntas, plantea los temas, pero de esa pregunta sale siempre otra cosa que viene de mí. En eso que yo estoy haciendo, ir seleccionando y ir profundizando.
porque él no me lo va a decir directamente, él me va a dar líneas muy generales. Entonces finalmente yo estoy escribiendo, yo estoy haciendo la escritura de la obra, pero esa escritura está dirigida por otra persona. Eso de alguna manera me posibilita quizás categorizar o tener un método personal sobre esta idea de la memoria cinética o la cinética de mi memoria. Entonces, de alguna manera, claro, todas estas vivencias, todos estos momentos muy fundamentales de mi formación, los momentos fundamentales de haber trabajado con tal o cual coreógrafo, el trabajo que hacemos es analizar qué cinética finalmente estaba tan presente en ese momento y cómo eso se puede de alguna manera reciclar. Primero, entenderlo como parte de mi historia corporal, por lo tanto, ahí hay archivos en mi cuerpo, trazos que dejaron todas estas experiencias y cómo de alguna manera esos trazos, al recordarlo, analizarlo, pueden tomar otra forma, pero que finalmente también están evocando esa raíz. Pero ya han pasado 30 años, entonces no es lo mismo, pero soy capaz de poder de alguna manera evocar esa experiencia. Y de eso así se va generando el lenguaje de esta obra en particular.